Te damos la bienvenida a un nuevo episodio de Argentina, historias que nos pintan. Hoy te contaremos la historia detrás de Urquiza, un asesinato y un cadáver escondido. Desde la cantidad de hijos que trajo al mundo hasta su gigantesca fortuna, nuestro personaje de hoy tuvo una vida y una muerte que merece ser contada. Entre logias masónicas, batallas épicas y retiradas heroicas, el final de Justo José de Urquiza fue una mezcla del fanatismo de quienes lo querían y el odio de quienes lo combatían. En los próximos minutos te invitamos a navegar esta historia con nosotros. Relájate, tómate un mate y acompáñanos. Para empezar a hablar de Justo José de Urquiza, vamos a ir bien al principio como nos gusta a nosotras, pero esta vez trataremos de hacer un resumen de su larga trayectoria para llegar a los acontecimientos que nos interesan hoy. Nació en una familia acomodada en 1801, en lo que hoy corresponde a la provincia de Entre Ríos. En 1819 se instaló en la actual Concepción del Uruguay y se dedicó con mucho éxito a la actividad rural y comercial. En 1820 tuvo su primera hija extramatrimonial. Sí, dije su primera. Y este no es un dato menor porque más tarde tendría muchos más hijos ilegítimos. De hecho, hasta tuvo el tupé de sancionar una ley durante su paso por la presidencia de la Confederación Argentina para legalizar a varios de ellos. Parece que Justito fue bastante fértil y como televisión por aquel entonces no había, legalmente fueron reconocidos 23 hijos en donde ponía en igualdad a los 11 hijos legítimos con los extramatrimoniales que tuvo de soltero. Hay versiones que señalan que tuvo entre 105 y 114 hijos en toda su vida, como para estar al día con la cuota alimentaria, ¿no? Bueno, ya nos estamos yendo por las ramas. Volvamos a su vida profesional. En la década de 1820, con una fortuna que lo respaldaba, se interesó en la política en un periodo especialmente turbulento de la historia de Entre Ríos. Y el partido que eligió fue el Federal. Se desarrolló como comandante militar y civil desde 1828 bajo la protección del caudillo Estanislao López. También acompañó a Pascual Echagüe en la campaña militar que lo llevaría a la gobernación de Entre Ríos. Para esta época, Urquiza fue nombrado coronel y rápidamente se convirtió en uno de los hacendados y comerciantes más ricos del país y extendió una poderosa red de clientelismo económico que le serviría más tarde de apoyo político. En 1841, cuando finalizó el cuarto mandato de Echagüe, la legislatura eligió como gobernador a Urquiza. Y nuestro amigo no dejaría el poder en la provincia hasta su muerte, casi 30 años más tarde. Y pese a que Urquiza estaba en las filas federales con Rosas, sería cuestión de tiempo para que se convirtiera en su enemigo y terminara venciéndolo en 1852 en la batalla de Caseros. Fue gobernador durante 18 años, más 6 años de federalización de la provincia bajo su propia presidencia y otros 4 de un hombre suyo. En total, 28 años en el poder, mucho más que Rosas en Buenos Aires. Ah, y ya me olvidaba de comentarte. ¿Sabés quién fue su vicepresidente por aquellos años de la Confederación Argentina? Salvador María del Carril, que lo recordarás de la primera temporada de nuestro programa y su pequeña peleíta con su esposa Tiburcia. Por si no lo escuchaste a este episodio, te lo recomiendo, no tiene desperdicio. Volviendo a nuestra historia de hoy, en 1868, Urquiza se presentó a las elecciones presidenciales como candidato del Partido Federal, pero perdió por una diferencia aplastante contra Domingo Sarmiento. Poco a poco, su estrella política se iba apagando. Igualmente, ni lerdo ni perezoso, ese mismo año logró asumir nuevamente el gobierno provincial. Y así, rápidamente y sin detenernos en tantos otros hechos interesantes de su vida, vamos llegando al desenlace que nos convoca en el episodio de hoy. En 1870 terminaba la Guerra del Paraguay y para festejarlo, Urquiza no tuvo mejor idea que recibir en su Palacio San José, con gran despliegue de desfiles y brindis, al presidente Domingo Sarmiento, el más terrible enemigo de los federales, que se sumaba a una larga lista de objeciones contra Urquiza, y esto fue la gota que rebalsó el vaso. Los federales de Entre Ríos lo tomaron como un insulto. Resulta que era el 11 de abril de 1870 y Urquiza estaba con parte de su familia muy tranquilo en el Palacio San José. Por si no lo sabés, el Palacio San José está cerca de Concepción del Uruguay. Lo mandó construir el propio Urquiza a fines de la década de 1840 como residencia personal.
Se inauguró en 1860. Para la época, representó un símbolo de poder y sede del gobierno de su provincia. El edificio es magnífico y combina arquitectura italiana y criolla, rodeada de bellos jardines y amplios patios. Si andás por Entre Ríos, es una visita obligada. Como te venía diciendo, era el 11 de abril de 1870 y Urquiza estaba sentado en la galería de su hermoso palacio. Eran cerca de las 7 de la tarde y sus hijas Lola, de 17 años, y Justa, de 15, tomaban lecciones de música en 2 pianos a la vez. Su esposa Dolores estaba en su habitación amamantando a otra de sus hijas. El gobernador conversaba despreocupadamente con su administrador mientras otros empleados y funcionarios trabajaban en ambientes cercanos. Mientras tanto, un comando organizado por el general López Jordán, un ex aliado que pretendía hacerse de la gobernación, se dirigía al palacio para secuestrar a Urquiza, forzarlo a renunciar o expulsarlo del país. El ataque estuvo al mando del coronel Simón Luengo, seguido de una decena de hombres, entre los que se encontraba Nico Méndez Coronel, que era mayordomo de San Pedro, una de las estancias del propio Urquiza. O sea, uno de los suyos era parte del complot. Y así, pasada las 7, comenzó el atentado. La horda redujo al jefe de la guardia e ingresó según lo planeado. Primero, dentro de la casa, escucharon el ruido de galopes, cada vez más intensos, hasta que se escucharon disparos y gritos. Urquiza saltó de su asiento mientras escuchaba: «¡Abajo el tirano! ¡Viva el general Ricardo López Jordán!». El gobernador corrió a la habitación y le pidió a su esposa un arma. La mujer le alcanzó un rifle y enseguida empezó a cargar. En el patio todo eran disparos y más gritos. Urquiza se asomó a la puerta y gatilló mientras vociferaba: «¡No se mata así a un hombre en su casa! ¡Canallas!». Los intrusos le dispararon y le dieron en la boca, más precisamente en el labio superior. Cayó al suelo y se arrastró hasta su esposa. El uruguayo Nico Méndez Coronel, el primero en entrar a la habitación, vio a Urquiza todavía con vida. Su esposa y una de sus hijas lo abrazaban, pero Coronel logró correrlas y lo apuñaló un par de veces, y Simón Luengo, que lo seguía, lo acuchilló otras tantas, hasta que murió. Era un baño de sangre y algunos rastros de esa masacre perduran hasta hoy, enmarcados en esa triste habitación del palacio, a la vista de los curiosos turistas. Su viuda transformó ese cuarto en un oratorio, con un altar dedicado a la Virgen del Carmen, de la cual su marido era devoto, y las manchas de sangre que dejó al apoyarse en la puerta fueron conservadas. Hasta hizo grabar una lápida de mármol que dice: «En esta habitación fue asesinado por López Jordán mi mal logrado esposo, el capitán general Justo José de Urquiza, a la edad de 69 años, el 11 de abril de 1870 a las 7:30 de la noche. Su amante esposa le dedica este pequeño recuerdo». Como si fuera poco, el atentado tenía otra fase. Mientras asesinaban a Urquiza, 2 de sus hijos corrieron su misma suerte. Justo Carmelo fue muerto a puñaladas y Gualdino fue lanceado contra el paredón del cementerio. Irónicamente, eran amigos cercanos de López Jordán. Pero esta historia no termina acá. El velorio de Urquiza fue casi tan dramático como su muerte, y se realizó en un clima cargado de miedo. Ricardo López Jordán finalmente asumió la gobernación y la tensión social se palpaba en las calles. Su hija Ana buscó el lugar más seguro y se llevó el cadáver a su casa para rendirle los honores finales. No fueron muchos a despedir al general, y fueron ellos los últimos en ver el cuerpo del caudillo entrerriano. Un año después de su muerte, Urquiza todavía no podía descansar en paz. La persecución contra la familia seguía y era inminente la profanación de la tumba ubicada en el cementerio local. Entonces, Dolores Costa, la viuda, ordenó secretamente trasladar el féretro y a partir de allí, por más de 80 años, no se supo nada del cuerpo de quien fuera el vencedor de Caseros. ¿Qué pasó con el féretro? Dolores lo llevó en secreto a una cripta en la Basílica de la Inmaculada Concepción, hasta puso una lápida en su recuerdo. Y todo el mundo creía que el ataúd estaba detrás de aquella piedra. Sin embargo, en 1901, con motivo del centenario del nacimiento de Urquiza, intentaron trasladarlo y cuando corrieron la lápida, no había nada. Podría creerse que había resucitado entre los muertos como Jesús, pero no. La historia en realidad es otra, pero se conocería recién 50 años después.
En 1951 se retomó la búsqueda de los restos en la misma basílica, y como no se encontró nada a simple vista, se resolvió investigar tras las paredes de la cripta y para ello se llamó a descendientes directos de Urquiza para que colaboraran. Así lo hicieron, y mientras golpeaban las paredes buscando sonidos huecos, un ladrillo se cayó y dejó al descubierto 2 ataúdes completos y los restos de otro destruido. Solo uno de esos 3 féretros no estaba identificado. La tapa de madera tenía una cruz de metal con la inscripción Gloria Deo. Un grupo de médicos examinó el cuerpo que estaba dentro y lo identificó como el de Justo José de Urquiza. Y hasta pudieron determinar que no había sido la bala en el rostro la que lo mató, como se pensó en un primer momento, sino las heridas en el tórax. Y finalmente, en 1955, se procedió al traslado, creemos que por última vez, de los restos del general Urquiza al cofre que hoy descansa en el mausoleo inaugurado en 1967 en la Basílica Inmaculada Concepción. Nuestra historia de hoy podría terminar acá, pero nos faltó contarte un datito bastante llamativo, muy argento. Resulta que ese famoso 11 de abril de 1870 por la noche, la ciudad se revolucionó con la muerte del gobernador y los bandos de Urquiza y López Jordán estaban al borde de irse a las armas. En el Colegio de Concepción del Uruguay estaban los hermanos Augusto, Guillermo, Luis y Benjamín Araoz. Augusto, por aquel entonces, se desempeñaba como celador del colegio y vio la conmoción que ocurría frente suyo. A las 2 de la tarde del día siguiente iba a entrar a Concepción del Uruguay el cadáver del general Urquiza. Y Augusto no lo pensó 2 veces. Resulta que su hermano Guillermo tenía una casa de fotografía en la ciudad, así que lo fue a buscar, cargaron la máquina de fotos con su trípode y demás equipos y lograron colarse en la habitación donde estaba depositado el cadáver de Urquiza con el cajón abierto. ¿Qué hicieron? Tomaron una macabra foto de medio cuerpo desnudo del general. A la imagen la encontrás fácilmente en internet, así que si sos un poquito morboso seguramente vayas corriendo a googlearla. Se ve perfectamente la sangre que sale de la nariz y de la boca donde impactó la bala, así como también los orificios del puñal. En fin, los avispados hermanos se dieron cuenta de las posibilidades comerciales que podía tener esa foto. Tal es así que ni bien volvieron al estudio, empezaron a multiplicar copias de la imagen de Urquiza muerto. Y ya que estaban, hicieron también algunos retratos del triunfante López Jordán. Habrán hecho unas 500 reproducciones. Podríamos decir que fue una de las primeras fotos en viralizarse de la historia argentina. Eran unas fotografías montadas sobre cartón de unos 10 por 6 centímetros, como se estilaba por aquel entonces. En resumen, los hermanos hicieron unos buenos pesos, pero fueron perseguidos y pronto se fugaron a Buenos Aires. Justo José de Urquiza dejó una huella indeleble en la historia argentina. Hoy nos centramos solamente en una pequeña parte de su vida y muerte, pero fue un líder visionario que supo enfrentar los desafíos de su tiempo y sentar las bases de un país unido bajo una constitución que aún hoy es pilar de nuestra democracia. Su valentía en el campo de batalla y su habilidad como estadista lo convirtieron en una figura clave en la transición del caudillismo a la organización nacional. Más allá de su trágico final, su legado perdura en la construcción de un Estado moderno y en la defensa de los valores republicanos que dieron forma a la Argentina. Argentina, Historias que nos pintan, es un podcast creado por Laura Ledesma. Si te gustó este episodio, te invitamos a dejarnos tu comentario y seguirnos en Instagram como @historiasquenospintanarg. Este podcast no tiene anuncios, pero si querés apoyar nuestra propuesta, podés invitarnos un cafecito. Más info en nuestras redes sociales. Queremos dedicar este episodio a Mariela Varela, cuyo trabajo y pasión hicieron posible este proyecto. Gracias por escucharnos y nos encontramos la semana que viene con una nueva curiosidad sobre la historia argentina. Nos vemos.